Soy Sam. Tengo 33 años y supongo que siempre he sido el responsable de la familia. El que se encarga de todo, el que siempre se encarga de los demás cuando las cosas se ponen feas. De pequeña, no me importó mucho. Mi padre era estricto, no especialmente cariñoso, pero siempre hablaba del deber y el respeto como si fueran la máxima expresión del amor. Así que me acostumbré. Conseguí trabajo al salir de la universidad y me mantuve alejada de los problemas. Y cuando mis padres pasaron por una mala racha financiera hace unos 6 años, intervine sin dudarlo. Pagué algunas deudas de tarjetas de crédito por aquí, me encargué de los servicios públicos por allá. Con el tiempo, empecé a cubrir la hipoteca cuando la salud de papá lo obligó a jubilarse anticipadamente. Nunca me dio las gracias. Ni una sola vez. Pero no me lo esperaba. No lo hacía por elogios. Lo hacía porque pensaba que eso es lo que hace la familia. Se ayudan mutuamente. Se hacen presentes. Supongo que nunca noté el cambio. Al principio, mi ayuda fue apreciada, o al menos reconocida. Con el tiempo, sin embargo, se volvió esperable. Luego, asumido. El tono cambió. Si no enviaba el dinero a tiempo, mamá me escribía cosas como, el banco volvió a llamar. ¿Se te olvidó? No, podrías, ni, lo harías, sino, se te olvidó, como si hubiera incumplido alguna obligación que nunca acepté. Mientras tanto, mi hermano menor, Nathan, 4 años más joven y todavía disfrutando de la sensación de recién está descubriendo cosas, vivía en el sótano sin pagar alquiler y trabajaba quizás 10 horas por semana en alguna cafetería. Cuando una vez le pregunté si planeaba mudarse o buscar un trabajo de tiempo completo, mamá se burló y dijo, «No todo el mundo está tan obsesionado con el dinero como tú, Sam». Eso me dolió más de lo que quiero admitir. Aún así, lo ignoré. Las vacaciones iban y venían, y cada año yo pagaba la cuenta de las decoraciones, la comida, el vino y sí, incluso los regalos para la familia extendida. Yo aparecía. Papá me hacía un gesto distraído, mamá quizás me regalaba un lindo suéter, y observaba cómo Nathan disfrutaba de la atención por aparecer con un paquete de 6 cervezas y una historia sobre cómo casi lo eligieron para un comercial el mes pasado. Fue agotador. Pero me dije que era temporal. Me dije que estaban estresados. Me dije que al final todo se equilibraría. Luego llegó el pasado mes de diciembre, aproximadamente una semana antes de Navidad. Le escribí a mamá para preguntarle a qué hora empezaba la fiesta. No me respondió. Lo cual no era raro, siempre ha sido más de comentar en Facebook que de escribir. Así que le hablé a papá. Un mensaje sencillo. Oye, ¿a qué hora debería pasar por Navidad este año? Su respuesta llegó 2 horas después. No vengas a la fiesta de Navidad. Es para la familia de verdad. Eso fue todo. Sin saludo. Sin emoji. Ni siquiera un punto al final. Recuerdo haberlo leído 2 veces, pensando que quizá lo había malinterpretado. Quizá era una broma. Quizá pretendía enviárselo a otra persona. Pero no. Era mi número. Mi nombre. Mi exclusión. Me quedé allí sentado un minuto y luego escribí una palabra. Entendido. No discutí. No pregunté por qué. No exigí una explicación ni solté un desahogo emocional. Me recosté en mi silla y dejé que el silencio llenara la habitación. Me quedé mirando ese texto hasta que mi teléfono se apagó nuevamente. Entonces me levanté, caminé hacia el refrigerador, me serví un vaso de agua y comencé a pensar. Mira, lo importante de ser responsable es que sabes dónde están todos los hilos. Sabes dónde van los pagos. Conoces las fechas de vencimiento, los números de cuenta, las credenciales de inicio de sesión. Sabes lo frágil que es todo, cuánto se mantiene unido gracias a tu trabajo silencioso e invisible. Y después de 6 años de ser su columna vertebral invisible, me di cuenta de que ya no les debía nada. No después de ese mensaje. Así que esperé. No hice nada dramático. No los llamé ni armé un escándalo. Me detuve. En silencio. Se acabó el pago automático de la hipoteca. No tengo recordatorios en el calendario. No tengo mensajes de oye, envíamelo. Dejé que la fecha de parto fuera y viniera como una hoja en el viento. Luego, apagué mi teléfono y pasé la Navidad solo, con una película alquilada y una comida para llevar del restaurante tailandés de la esquina. Estaba tranquilo. Pacífico, incluso.
Y por primera vez en años, no sentí que estaba esperando que alguien más aprobara mi presencia. 2 días después de Navidad, mi teléfono empezó a vibrar en la encimera de la cocina, una y otra vez. No lo revisé enseguida. La verdad es que no quería. Pero cuando finalmente se detuvo, miré hacia abajo. 67 llamadas perdidas. La mayoría de mamá, algunas de papá y una de un número desconocido. Un icono de buzón de voz parpadeaba en la parte superior de la pantalla. Curioso, pulsé el botón de reproducción. Era papá. Su voz era entrecortada y urgente. Sam, no sé qué pasó con el banco, pero dicen que no se pagó la hipoteca y están iniciando un proceso de impago. Tienes que solucionar esto ya. Llámame. No lo hice, no de inmediato. En cambio, abrí mi app bancaria, confirmé que los pagos seguían en pausa y me recosté en la silla. De nuevo, ese mismo silencio de antes se instaló. Pero esta vez, no era solitario. Era poderoso. No intentaba hacerles daño, en realidad no, pero por primera vez, sintieron lo que era sin que yo los apoyara. Y no les gustó. Eso fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, me desperté con 3 mensajes de voz y un aluvión de mensajes, algunos enojados, otros llenos de pánico y unos pocos que rayaban peligrosamente en la culpa. Mi favorito vino de Nathan, de entre todas las personas. ¿Qué pasa, amigo? El del banco vino a la puerta esta mañana. Papá está furioso. Tienes que arreglar esto. Estás siendo egoísta. Egoísta. Me quedé mirando esa palabra por un largo tiempo, dejándola penetrar en mi mente. Fue casi impresionante la facilidad con la que cambiaron la narrativa. Con qué rapidez se olvidaron mis años de apoyo silencioso en el momento en que dejé de ser útil. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie se preguntó por qué no había pagado. Para ellos, yo no era un hijo ni un hermano. Era un servicio, un cajero automático ambulante con una sonrisa. Esa noche, recibí un mensaje de mamá. Esta vez no estaba enojada. Era mesurada. Cuidadosa. No queríamos decir lo que dijimos. Claro, tu familia. Fue solo un malentendido. No respondí. Otro mensaje, unas horas después. ¿Podemos hablar, por favor? Esto no es propio de ti. No, no lo era. Pero me estaba empezando a gustar esta versión de mí. Al final de la semana, habían enviado otra docena de mensajes, llamadas a todas horas e incluso un correo electrónico real de papá. Fue breve, pero el tono había cambiado. Sé que estás enojado. Sentémonos y arreglemos esto. Ya has dejado claro tu punto. Ahí estaba. El cambio. El reconocimiento envuelto en moderación. No pudo atreverse a decir lo siento, pero ya has dejado claro tu punto era lo más cerca que llegaría jamás. ¿Y sabes qué? Eso podría haberme funcionado hace 6 meses. Quizás me haya tragado mi orgullo, haya inventado alguna excusa sobre la falta de comunicación y haya vuelto al modo solucionador de problemas. Pero esta vez, no me sentí culpable. Sentí claridad. Esa noche tomé una decisión, no por despecho sino por instinto de conservación. Saqué la carpeta Manila donde guardaba todos los documentos, el acuerdo original que había hecho con ellos cuando asumí la hipoteca, cuando las cosas eran temporales, la cadena de correos electrónicos con el banco, el historial de pagos y, más importante, la cláusula de liberación que había agregado después del 3er año, cuando comencé a darme cuenta de que esto no sería tan temporal después de todo. Sí, lo puse todo por escrito. Porque si alguna vez has sido el responsable en una familia desordenada, sabes lo importante que es documentar. La cláusula estipulaba, en términos sencillos, que el acuerdo podía rescindirse mediante notificación por escrito en cualquier momento, y que yo no tenía ninguna obligación a largo plazo más allá de los pagos ya realizados. Estaba firmada, fechada y atestiguada, irrefutable. Así que redacté una carta. Sencilla, formal y respetuosa. A partir de esta fecha, finalizo oficialmente mi apoyo financiero para la hipoteca de la propiedad ubicada en dirección, según nuestro acuerdo original. No tengo más obligaciones. Le recomiendo contactar directamente con su banco para hablar sobre las opciones de pago. Adjunté el documento, lo envié por correo certificado y le puse copia a mi abogado por si acaso. Luego bloqueé sus números. No lo hice por crueldad. Lo hice porque cada vez que veía sus nombres en la pantalla, la ansiedad volvía como un maremoto,
opresión en el pecho, palpitaciones, ese nudo en el estómago que me había acompañado durante años. Me di cuenta de que había estado viviendo al borde del agotamiento durante la mayor parte de mi vida adulta. Y no iba a seguir así. Ese fin de semana, hice un viaje en coche. No lo tenía planeado. Simplemente me subí al coche y empecé a conducir hasta que la ciudad quedó atrás. Terminé en un tranquilo pueblo costero, 2 horas al norte. Me alojé en un pequeño hostal. Paseé por la playa al atardecer. Dormí 12 horas seguidas. Horas. Sin vibración en el teléfono. Sin correos urgentes. Sin un peso sobre mis hombros. A la mañana siguiente, me senté en un café con vista al océano y abrí mi computadora portátil. Me esperaban algunos correos electrónicos, de trabajo, nada importante. Pero uno me llamó la atención. Una notificación genérica de la Oficina de Registros del Condado. Se había presentado una notificación de impago sobre la casa. Bebí un sorbo de café, lo leí 2 veces, luego cerré la pestaña y me recliné, dejando que el sol me diera en la cara. El mundo no se acabó. No me desplomé de culpa. No me sentí un fracaso. Me sentí libre. En casa, las cosas se estaban complicando. No tuve que preguntar. Amigos en común empezaron a contactarme, gente con la que no había hablado en años, y de repente preguntaban por mí para ver cómo estaba. Sabía cómo iba el asunto. Los chismes empezaban a circular. Sam les cortó el paso. Están perdiendo la casa, dice Nathan. Todo es culpa de Sam. La historia estaba cambiando, pero esta vez no me importó. Déjalos hablar. Me dijeron que no era de la familia, pero al final los escuché. Y ahí fue cuando ocurrió algo inesperado. Una semana después de la notificación del incumplimiento, recibí una llamada de un número que no reconocí. Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego a otro. Y a otro. Finalmente, la curiosidad me venció. Escuché. Era mi tío Mark, el hermano mayor de papá. Siempre había sido una especie de fantasma en la familia. No estaba muy involucrado, vivía fuera del estado, aparecía en bodas y funerales, pero por lo demás mantenía las distancias. Su voz en el mensaje era tranquila. Casi demasiado tranquila. Hola Sam, soy Mark. Me enteré de lo que pasó. Solo quería decirte que hiciste lo correcto. Tu papá le hizo lo mismo a nuestra mamá, ¿sabes? La usó hasta que no pudo más. Rompiste el ciclo. Estoy orgulloso de ti, chico. Ese mensaje de voz me destrozó, en el mejor sentido. Fue la primera vez que alguien, cualquiera, reconoció lo que había hecho sin juzgarme, sin intentar obligarme a volver a hacerlo. Y ahí fue cuando la culpa realmente desapareció. Porque tal vez no se trataba solo de una fiesta de Navidad o de un mensaje cruel. Tal vez se tratara de generaciones de manipulación emocional, patrones disfrazados de tradición. Quizás alejarse no fue una traición. Quizás fue sanación. Me quedé allí sentado pensando eso durante un rato, mirando las olas llegar y preguntándome qué vendría después. Fue entonces cuando llamaron a mi puerta. La abrí y allí, de pie en el pasillo del bed and breakfast, con bolsas bajo los ojos, la corbata desatada y los ojos ardiendo con una mezcla de desesperación y algo peligrosamente cercano a la rabia, estaba Nathan. Amigo, dijo con la voz tensa. Tienes que volver a casa. Tienes que arreglar esto ya. Y me quedé allí parado. Tranquilo. Calmado. Dejando que el momento se alargara. Porque por una vez, no era yo quien necesitaba nada. Estaba a punto de responder cuando dijo algo que me dejó paralizado. Papá dice, si no pagas antes del lunes, perdemos la casa. Lo miré a los ojos y luego cerré la puerta. No le di un portazo. No grité. Ni siquiera parpadeé. Acabo de cerrarlo. Suave. Silencioso. Clic. No volvió a llamar, no de inmediato. Me quedé de espaldas a la puerta, respirando ese momento de tranquilidad, esperando que la ira, la culpa o el pánico regresaran. No lo hizo. Mis manos estaban firmes. Mi mente estaba clara. Todavía podía escuchar el océano a través de la ventana ligeramente agrietada detrás de mí. Las olas golpean la orilla como un metrónomo para mi pulso. Incluso el aire parecía más fácil de respirar. Unos segundos después, una voz apagada llegó desde el pasillo. ¿Hablas en serio? Siseó Nathan. ¿De verdad vas a hacer esto? No contesté. Me senté en el borde de la cama,
Saqué el teléfono y apagué el timbre. Caminó un rato afuera, sus pasos eran agudos en el pasillo de madera. Entonces oí que se abría la puerta de al lado, seguido de una conversación en voz baja. Probablemente él alquilaba la habitación de al lado. Típico de Nathan. Sin plan. Sin equipaje. Simplemente irrumpiendo por impulso. Probablemente esperaba alguna escena dramática en la que yo gritaría, lloraríamos, aceptaría arreglarlo todo y luego conduciríamos de regreso como si nada hubiera pasado. En lugar de eso, fui a cenar. Había un pequeño restaurante de mariscos en las afueras de la ciudad. Pedí pescado y patatas fritas. Me senté junto a la ventana y leí algunas páginas de un libro que no había tocado en meses. Mi teléfono vibró una vez, Nathan otra vez. Y lo ignoré. Por primera vez en lo que parecieron años, sentí que no le debía mi atención a nadie. Cuando regresé al BNB, estaba tranquilo. No hay Nathan en el pasillo. No. Una nota debajo de la puerta. Solo silencio. Pensé que tal vez se dio por vencido y se fue. Pero a la mañana siguiente lo encontré en el porche, con los brazos cruzados y golpeando el pie como un niño en problemas. Sam, empezó antes de que yo saliera, has dejado claro tu punto. Querías que sintiéramos lo que se siente sin ti. Lo sentimos. Pero esto ya pasó. Mamá no come. Papá está hecho una furia. Van a perder la casa, tío. Me apoyé contra el marco de la puerta. No es su casa. Es del banco. Pueden hablar con ellos. ¿Me entiendes? Esperé. Él extendió los brazos. Vale, sí. Papá se pasó de la raya. El mensaje estaba mal escrito, pero solo eran palabras. ¿Vas a dejar que un mensaje lo destruya todo? Incliné la cabeza. Esa es la cuestión, Nathan. No fue solo un mensaje. Fue el recibo final. Años de ser usado, ignorado, descartado. Y luego eso. Ese fue el cierre. Me miró como si no pudiera reconocer a la persona que estaba frente a él. Y quizá no pudo. Quizá por primera vez me encontraba en mi propio contorno, en lugar del que me habían dibujado. Él se acercó más. No lo entiendes. Si pierden la casa, yo también lo pierdo todo. Vivo allí. No pude evitarlo. Me reí. No lloré, solo de verdad. Esa risa que te sale cuando te das cuenta de que el chiste no es ni siquiera ingenioso. Ese es tu problema, dije. ¿Crees que vives en la casa? He estado viviendo debajo. Sosteniéndolo. Y ya terminé. Parpadeó. Así que ya está. ¿Te marchas sin más? No, dije. Me alejé en el momento en que papá dijo que no era familia. Esto soy yo quedándome fuera. Se quedó en silencio durante un largo rato. No puedo creerlo, murmuró. Eres igualito a él. Eso me dolió más de lo que esperaba. Pero no lo demostré. Antes me preocupaba eso, dije. Pasé años intentando ser lo contrario. Pero ahora me doy cuenta de la verdadera diferencia entre nosotros. ¿Qué es eso? Yo limpio mis propios desastres. Y dicho esto, me di la vuelta y volví adentro. Nathan no lo intentó de nuevo ese día. Oí que su coche se alejaba alrededor del mediodía. Una parte de mí esperaba que volviera o que enviara a mamá esta vez, o incluso que mandara a papá a hacer grava. Pero no lo hicieron. En cambio, el silencio se prolongó y se prolongó. Pasaron 3 días. Entonces llegó la carta. Llegó a mi apartamento cuando volví de la costa, un sobre blanco y fino, con mi nombre impreso con tinta azul. Sin remitente. Lo abrí lentamente, esperando ya sentirme culpable o recibir amenazas veladas. Pero en lugar de eso, era una sola hoja de papel escrita a mano. Sin saludo. Tu madre no está bien. El estrés lo está empeorando. Ella dice que es culpa suya que te hayas ido. Le dije que no lo era. Eres un hombre adulto. Tomaste tus decisiones. Dejaste clara nuestra postura. Solo espero que puedas vivir con ello. No estaba firmado. Pero reconocía la letra. De mi padre. Ninguna disculpa. Ningún reconocimiento. Solo otro golpe sutil envuelto en una falsa preocupación. Pero algo en el tono era diferente esta vez. No hubo exigencia. No se suponía que me apresuraría a arreglarlo. Solo una amargura silenciosa. Como un hombre que se enfrenta a una serie de consecuencias que nunca pensó que tendría que afrontar. Doblé la carta, la volví a poner en el sobre y la guardé en un cajón. No para revisitar. Solo para recordar.
Al día siguiente, recibí un correo electrónico del registrador del condado. Se ha presentado la última etapa de ejecución hipotecaria. No celebré cuando se llevó a cabo la ejecución hipotecaria. No descorché champán ni publiqué alguna cita pasivo-agresiva en Internet. Me quedé sentado en mi sofá tranquilamente, mirando el correo electrónico que confirmaba todo. Lo que una vez creí que era permanente ahora había terminado oficialmente. Fue algo extraño lamentar algo que ya había lamentado en pedazos durante años. No lloré. No me sentí triunfante. Me sentí vacío pero limpio, como alguien que finalmente había quitado el último resto de suciedad de sus manos después de años de trabajo que nunca aceptó hacer. La casa salió al mercado en un mes. Lo seguí por curiosidad al principio, viendo el listado aparecer en Internet. 3 dormitorios, 2 baños y medio, encantadora casa colonial con árboles maduros y mucho potencial. Lo escenificaron con muebles neutros y buena iluminación. Pero aún podía ver los contornos de mi antigua vida en las fotografías. El lugar desgastado en la barandilla donde papá solía apoyar la mano. El rincón del comedor donde mamá armaba el árbol cada Navidad y yo lo pagaba. Incluso las baldosas desgastadas de la cocina sobre las que Nathan derramó vino tinto y nunca se molestó en limpiar, hasta que lo hice yo. Se vendió más rápido de lo esperado. Una pareja joven lo compró. Publicaron una selfie sonriendo frente a ella con su perro y un pie de foto que decía, primera casa juntos. Nuevos comienzos. Bien. Que sea así para alguien. Escuché fragmentos de lo que pasó después, de un primo en común que no pudo evitar chismorrear mientras tomaban algo una noche. Mis padres se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler a 2 pueblos de distancia, más cerca del trabajo de Nathan en la cafetería. El alquiler era demasiado alto, pero sin hipoteca y en un lugar más pequeño, apenas lograban sobrevivir. Mamá terminó en el hospital por un corto tiempo. Sufrió ataques de pánico. No es un problema de corazón como había insinuado papá. Le dieron el alta después de unos días. No tenían un buen seguro. Supongo que, para ellos, también fue culpa mía. Nathan cambió de trabajo durante un tiempo y luego comenzó a conducir para una aplicación de viajes compartidos. Él nunca se mudó. Lo último que supe es que vivía en su sofá-cama. El mismo primo me dijo que papá lo culpó por el derrumbe de la casa, diciendo: si hubieras hecho lo que tenías que hacer, Sam no habría tenido que cargarnos. Aparentemente,